En la madrugada del 23 de junio, en las tierras altas de Uganda, cerca del Parque Nacional de Kibale, 3 leones macho cruzaron el límite del bosque. Venían del este, de las sabanas secas donde la comida escaseaba. Hambrientos, desesperados, buscaban presas fáciles y encontraron algo mejor, una aldea, chozas de barro y paja, ganado encerrado en corrales de madera, niños durmiendo. Los leones no sabían que estaban siendo observados. No sabían que en esos árboles vivía un clan de chimpancés que había jurado proteger a los humanos que compartían su territorio. Un clan que no toleraría otra muerte. Si quieres descubrir cómo un clan de chimpancés logró lo imposible, suscríbete al canal. Esta es la historia real de una alianza imposible entre humanos y primates. Esta es la historia del clan Kiambura, un grupo de chimpancés que habita en las colinas boscosas del oeste de Uganda, en una región donde la selva se encuentra con la sabana, donde los depredadores y las presas comparten el mismo espacio, y donde la supervivencia depende de reconocer quién es aliado y quién es enemigo. El Parque Nacional de Kibale es uno de los últimos refugios de los chimpancés en África Oriental. Más de 700 kilómetros cuadrados de bosque tropical, hogar de más de 1.500 chimpancés, 300 especies de aves y 13 especies de primates. Es un lugar donde la vida prospera, pero también es un lugar donde la muerte acecha. Porque en los límites del parque, donde el bosque termina y comienza la sabana, viven los leones. Normalmente los leones no entran en el bosque. Prefieren las llanuras abiertas donde pueden cazar antílopes, cebras, búfalos. Pero cuando la sequía llega, cuando las presas migran, cuando el hambre aprieta, los leones se aventuran en territorios que normalmente evitarían. Y cuando lo hacen, todo cambia. Porque en el bosque los leones no son los reyes. En el bosque hay otros que también luchan por sobrevivir. Otros que también defienden lo suyo. Otros que han aprendido que a veces la mejor defensa es el ataque. La aldea de Kasisi está ubicada en el borde del Parque Nacional de Kibale. 200 personas, agricultores, pastores, familias que han vivido en esa tierra durante generaciones. Cultivan plátanos, maíz, frijoles, crían cabras, gallinas, algunas vacas. Es una vida dura pero digna. Una vida en equilibrio con la naturaleza. O al menos lo era hasta que los leones comenzaron a venir. En los últimos 5 años, los ataques de leones a las aldeas cercanas al parque han aumentado dramáticamente. Ganado muerto, perros desaparecidos, y en 2 ocasiones niños atacados. Uno sobrevivió con heridas graves. El otro no tuvo tanta suerte. Los aldeanos intentaron protegerse. Construyeron cercas más altas. Encendieron fogatas durante la noche. Algunos hombres hacían guardia con lanzas y machetes, pero los leones seguían viniendo. Porque los leones son pacientes, son inteligentes, y cuando tienen hambre, son implacables. La tensión en la aldea crecía. Algunos querían abandonar sus tierras, otros querían cazar a los leones. Pero cazar leones es ilegal en Uganda. Y además, es peligroso. Un león adulto puede pesar hasta 250 kilogramos. Puede correr a 80 kilómetros por hora. Puede matar a un humano con un solo golpe de su garra. No son enemigos que se enfrenten a la ligera. Pero los aldeanos de Kasisi tenían algo que otras aldeas no tenían. Tenían vecinos. Vecinos que vivían en los árboles. Vecinos que observaban. Vecinos que recordaban. El clan Kiambura había vivido en las colinas sobre la aldea durante más de 50 años. Generaciones de chimpancés habían crecido viendo a los humanos trabajar en los campos, viendo a los niños jugar, viendo a las familias vivir. Y con el tiempo algo extraordinario sucedió. Los chimpancés comenzaron a ver a los humanos no como amenazas, sino como parte de su territorio, como algo que debía ser protegido, no por altruismo, no por bondad, sino porque el territorio incluía todo lo que había en él. Y cuando una parte del territorio sufría todo el ecosistema, se desequilibraba. El clan Kiambura está compuesto por 52 individuos. Pero como en toda sociedad compleja, hay líderes.
3 chimpancés que por su experiencia, fuerza y astucia se convirtieron en los protectores no solo de su clan, sino también de los humanos que vivían cerca. Buenge es el macho alfa. Tiene 32 años, pesa 75 kilogramos y tiene una presencia que impone respeto inmediato. Su pelaje es más oscuro que el de otros chimpancés, casi negro, y sus ojos tienen una intensidad que parece calcular cada movimiento. Buenge no es agresivo por naturaleza, es observador, paciente. Prefiere evitar conflictos cuando es posible. Pero cuando su clan o su territorio están amenazados, no duda, no vacila. Actúa. Pumpo Buenge creció viendo a los humanos de la aldea. Cuando era joven, su madre lo llevaba a las ramas más bajas para observar a los agricultores trabajando en los campos. Aprendió que los humanos no eran enemigos. Aprendió sus patrones, sus rutinas, sus debilidades. Y también aprendió que cuando los humanos sufrían, el bosque sufría, porque los humanos asustados talaban más árboles para hacer cercas, cazaban más animales para alimentarse, invadían más profundo en el territorio del clan buscando seguridad. Hace 3 años, un leopardo atacó a una niña de la aldea cerca del río. Buenge escuchó los gritos, reunió a 5 machos adultos, bajaron de los árboles. Encontraron al leopardo sobre la niña y atacaron, no con armas, con furia, con dientes, con garras, con la fuerza bruta de 6 chimpancés enfurecidos. El leopardo soltó a la niña y huyó. La niña sobrevivió, y desde ese día, los aldeanos supieron que el clan Kiambura los protegía. A su lado está Cañana, una hembra de 26 años que es la más observadora del clan. Cañana es más pequeña que Buenge, pesa 50 kilogramos, pero tiene una capacidad de lectura del entorno que es extraordinaria. Puede detectar peligros antes que otros. Puede identificar patrones en el comportamiento de los depredadores. Puede anticipar movimientos. No es la más fuerte, no es la más rápida, pero es la que mejor entiende cómo funciona el territorio. Cañana perdió a su cría hace 4 años cuando un león solitario entró en el bosque durante la noche. Desde ese día desarrolló un instinto agudo para detectar la presencia de grandes felinos. Puede olerlos a cientos de metros. Puede escuchar sus movimientos en la maleza. Y cuando los detecta, alerta al clan inmediatamente. Y luego está Mukiza, el hermano menor de Buenge. Tiene 24 años, pesa 70 kilogramos y es conocido en el clan por su valentía. Mukiza no retrocede. Cuando hay peligro es el primero en enfrentarlo. No porque sea imprudente, sino porque confía en su fuerza. Los otros chimpancés lo siguen porque su coraje les da confianza. Mukiza tiene cicatrices por todo el cuerpo, marcas de peleas con otros machos, marcas de encuentros con leopardos, marcas de una vida vivida defendiendo su territorio. Y cada cicatriz le recuerda por qué lucha, por el clan, por el territorio, por la supervivencia. Estos 3 chimpancés son los líderes del clan Kiambura: Buenge el protector, Cañana la observadora, Mukiza el valiente. Y en junio de 2024 enfrentaron una amenaza que ningún chimpancé debería enfrentar. 3 leones hambrientos que habían decidido que la aldea de Kasiisi era su nuevo territorio de caza. El territorio del clan Kiambura abarca aproximadamente 20 kilómetros cuadrados de bosque montañoso. Es una zona de transición entre la selva tropical densa y la sabana abierta. Aquí los árboles son más espaciados que en el corazón del bosque. La luz del sol llega al suelo creando un sotobosque rico en vegetación. Hay higueras gigantes que producen frutos durante todo el año. Hay ríos de agua clara donde los animales beben. Hay colinas desde donde se puede ver la aldea de Kasiisi abajo en el valle. Es un territorio rico, un territorio valioso, un territorio que vale la pena defender, pero también es un territorio vulnerable, porque está en el límite, en la frontera entre 2 mundos, y en las fronteras siempre hay conflicto. Los leones que normalmente cazan en la sabana a veces cruzan hacia el bosque buscando presas más fáciles. Los leopardos que viven en los árboles a veces bajan a la sabana buscando carroña, y los humanos que viven en la aldea
Dependen del bosque para leña, agua, plantas medicinales. Es un equilibrio delicado. Un equilibrio que puede romperse en cualquier momento. Durante años, el clan Kiambura mantuvo ese equilibrio. Evitaban a los grandes depredadores cuando era posible. Defendían su territorio cuando era necesario. Y observaban a los humanos sin interferir demasiado. Era una coexistencia funcional. Pero en 2022 la sequía llegó. La peor sequía en 30 años. Los ríos se secaron. Los pastos se marchitaron. Las presas migraron. Y los leones comenzaron a buscar comida en lugares donde nunca antes habían cazado. Comenzaron a acercarse a la aldea. Comenzaron a matar ganado. Y en mayo de 2024 mataron a un niño de 7 años. El niño se llamaba Emanuel. Estaba jugando cerca del río al atardecer. Sus padres estaban a menos de 100 metros. Escucharon el rugido. Escucharon el grito. Corrieron. Pero era demasiado tarde. El león había arrastrado al niño hacia los arbustos. Cuando los hombres de la aldea llegaron con antorchas y lanzas, el león ya se había ido. Y Emanuel estaba muerto. La aldea lloró durante 3 días. Hubo llamados para abandonar la tierra. Hubo llamados para venganza. Pero sobre todo, hubo miedo. Miedo de que volviera a suceder. Wench observaba desde las colinas. Había visto todo. Había escuchado los gritos. Había visto a los humanos llorar. Y algo en su instinto territorial se activó. Los humanos eran parte de su territorio. Y su territorio estaba siendo invadido. Los leones no solo eran una amenaza para el clan, eran una amenaza para el equilibrio. Y eso no podía tolerarse. Reunió al clan, Cañana, Mukiza y otros 18 machos y hembras adultos. Se sentaron en las ramas de una higuera gigante. No hablaron. Los chimpancés no necesitan palabras. Se comunicaron con gestos, miradas, sonidos guturales. Buengue señaló hacia la aldea. Señaló hacia donde los leones habían sido vistos. Golpeó el suelo con las manos. El mensaje era claro. Los leones habían cruzado una línea, y habría consecuencias. Los chimpancés no cazan leones. Es un hecho establecido en la primatología. Los leones son depredadores apex. Los chimpancés son presas potenciales. En la jerarquía natural de la sabana africana, los leones están en la cima y los primates están varios escalones por debajo. Pero el clan Kiambura no conocía esas reglas. Solo conocían su territorio y sabían que debía ser defendido. Durante 5 días, Buengue y Cañana observaron a los leones. Los 3 machos se habían establecido en un territorio temporal a menos de 2 kilómetros de la aldea. Habían encontrado una cueva poco profunda en un afloramiento rocoso donde descansaban durante el día. Por las noches salían a cazar. Mataban lo que podían encontrar: jabalíes, antílopes pequeños, perros salvajes, y cuando no encontraban nada, se acercaban a la aldea. Los chimpancés los observaban desde los árboles. Estudiaban sus movimientos, sus patrones, sus rutinas. Cañana fue la primera en notar algo crucial. Los leones siempre bebían agua en el mismo lugar. Un pequeño estanque alimentado por un manantial a unos 500 metros de su cueva. Llegaban al atardecer cuando el calor del día comenzaba a disminuir. Siempre los 3 juntos. Siempre por el mismo sendero. Siempre se quedaban varios minutos bebiendo y descansando. Era un patrón. Y los patrones podían ser explotados. Cañana comunicó esto a Buengue con gestos y sonidos. Él observó durante 2 días más para confirmar. Y entonces supo que tenían una oportunidad. Pero había un problema enorme. Los leones eran gigantescos. Cada uno pesaba más de 180 kilogramos. Tenían garras de 10 centímetros capaces de desgarrar carne con un solo golpe. Mandíbulas que podían aplastar huesos. Un solo león podía matar a varios chimpancés antes de ser sometido. Un ataque directo sería un suicidio. Necesitaban algo más que fuerza bruta. Necesitaban números. Necesitaban sorpresa. Necesitaban atacar cuando los leones estuvieran más vulnerables. Buengue
reunió a los machos más fuertes del clan, 20 adultos, los más grandes, los más experimentados en peleas territoriales, los que habían enfrentado leopardos y sobrevivido. Les mostró el estanque. Les mostró el sendero que los leones usaban. Les mostró los árboles que rodeaban el lugar. Y con gestos y sonidos les explicó lo que necesitaban hacer. Rodear, esperar, atacar desde arriba cuando los leones estuvieran distraídos, atacar todos a la vez, no dar tiempo para que los leones se organizaran, golpear y retirarse, golpear de nuevo, una y otra vez hasta que los leones huyeran o cayeran. Los chimpancés entendieron. No era la primera vez que cazaban en grupo. Cazaban monos colobos usando tácticas similares. Rodeaban, cortaban rutas de escape, atacaban desde múltiples direcciones, pero los monos colobos pesaban 10 kilogramos, los leones pesaban 200. Era una diferencia abismal, pero no tenían otra opción. Los leones no se irían por sí solos, y cada día que pasaban en el territorio era un día más de peligro para el clan y para la aldea. Durante 2 días los chimpancés se prepararon. No fabricaron armas, no entrenaron con herramientas, simplemente se familiarizaron con el terreno. Identificaron las mejores ramas para posicionarse, las rutas más rápidas para subir y bajar de los árboles, los lugares donde podían esconderse. Cañana supervisaba todo, corregía posiciones, ajustaba la estrategia. Buenge observaba y aprobaba. Mukiza practicaba sus saltos, calculaba distancias. Se aseguraba de que cuando llegara el momento podría descender sobre un león con la máxima velocidad y fuerza. La tarde del 22 de junio, todo estaba listo. Los chimpancés se movieron hacia el estanque 2 horas antes del atardecer. Se desplazaron en silencio a través de las copas de los árboles. Se posicionaron exactamente como Cañana había indicado. 10 chimpancés en los árboles del lado norte del estanque. 10 en los árboles del lado sur. Buenge, Cañana y Mukiza en los árboles del lado oeste, directamente sobre el punto donde los leones normalmente bebían. Y esperaron, inmóviles, silenciosos, como estatuas de carne y músculo. El sol comenzó a descender. El cielo se tiñó de naranja y púrpura. Las sombras se alargaron. Y entonces escucharon el sonido familiar. Pasos pesados, ramas quebrándose, respiración profunda y ronca. Los leones venían. Los chimpancés se quedaron completamente inmóviles. Ni un sonido, ni un movimiento. Solo observaban. Los 3 leones emergieron del sendero. Eran magníficos y aterradores. Melenas oscuras y espesas. Cuerpos musculosos que se movían con una gracia letal. Caminaron hacia el estanque sin prisa, sin preocupación. Eran los depredadores dominantes. No temían nada. Se acercaron al agua. El primero bajó la cabeza y comenzó a beber. El segundo se sentó a su lado observando el entorno brevemente, antes de también comenzar a beber. El tercero dio una vuelta completa olfateando el aire y luego se unió a los otros. Estaban completamente concentrados en el agua, completamente vulnerables, y Buenge dio la señal. Un grito agudo y penetrante que cortó el aire como un cuchillo. Y 20 chimpancés atacaron simultáneamente. Descendieron de los árboles como una avalancha de furia. No llevaban ramas, no llevaban rocas, solo llevaban sus cuerpos, sus dientes, sus garras, su peso, su velocidad, su rabia territorial. Mukiza fue el primero en impactar. Cayó directamente sobre el lomo del león más cercano. 70 kilogramos de chimpancé cayendo desde 5 metros de altura. El impacto fue brutal. El león rugió de sorpresa y dolor. Se tambaleó. Mukiza le mordió la oreja con toda la fuerza de su mandíbula. El león sacudió la cabeza violentamente. Mukiza salió volando, pero ya otros 3 chimpancés estaban sobre el mismo león, mordiendo, arañando, golpeando con puños cerrados. Los otros 2 leones rugieron e intentaron reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Buenge y 6 machos más cayeron sobre el segundo león. Cañana lideró un ataque sobre el tercero. Era caos. Era violencia pura. Los leones intentaban defenderse. Golpeaban con sus garras.
Mordían el aire. Rugían con una furia que hacía temblar el suelo. Pero los chimpancés no se detenían. Atacaban desde todos los ángulos, desde arriba, desde los lados. Cuando un león se giraba para atacar a un chimpancé, otros 3 lo atacaban por la espalda. Uno de los leones logró atrapar a un chimpancé joven con su garra. El chimpancé gritó de dolor. Profundas laceraciones aparecieron en su costado, pero antes de que el león pudiera morder otros 5 chimpancés, se lanzaron sobre su cabeza. Le cubrieron los ojos, le mordieron las orejas, le golpearon el hocico. El león soltó al chimpancé herido y se sacudió frenéticamente tratando de quitarse a los atacantes de encima. La batalla era brutal, pero los chimpancés tenían ventajas cruciales. Eran más rápidos, eran más ágiles. Podían subir a los árboles en segundos cuando un león se volvía demasiado peligroso, y luego volver a bajar cuando el león se distraía con otro atacante. Era una táctica de desgaste, golpear y retirarse, morder y escapar, una y otra vez. Los leones eran más fuertes individualmente, pero los chimpancés eran 20, y los 20 atacaban sin descanso. Bwenge vio una oportunidad. El león más grande, el líder, estaba separado de los otros 2. Estaba sangrando de múltiples heridas en la cabeza y el lomo. Respiraba con dificultad. Estaba desorientado. Bwenge reunió a 8 machos con un grito específico. Descendieron todos juntos, rodearon al león y atacaron desde todas las direcciones simultáneamente. El león intentó defenderse. Rugió. Golpeó con sus garras. Logró herir a 2 chimpancés más, pero eran demasiados, demasiado coordinados. Lo golpearon en las patas. Lo mordieron en el cuello. Lo atacaron hasta que sus piernas cedieron. Y cuando cayó no se levantó. Los otros 2 leones vieron caer a su líder. Y algo en su instinto les dijo que esta era una batalla perdida. Estos no eran antílopes asustados. No eran presas fáciles. Eran algo diferente, algo peligroso, algo que luchaba con inteligencia y coordinación. Se retiraron. Corrieron hacia la sabana. Los chimpancés no los persiguieron lejos. Habían logrado su objetivo. Habían defendido su territorio. Habían enviado un mensaje. Cuando el polvo se asentó, los chimpancés se reunieron alrededor del león caído. Respiraban con dificultad. Estaban cubiertos de sangre. Algunos era sangre del león. Mucha era suya propia. 4 chimpancés estaban gravemente heridos. Uno tenía profundas laceraciones en el costado. Otro tenía una pata delantera que colgaba en un ángulo extraño. Un tercero tenía heridas en la espalda. El cuarto, uno de los más jóvenes, tenía el hombro desgarrado. Pero todos estaban vivos. Y habían ganado. Bwenge se acercó al león caído. Lo olió. Lo tocó con cautela. Estaba muerto. Un depredador apex había sido derrotado por primates, algo que no debería ser posible. Pero había sucedido, porque los chimpancés tenían algo que el león no tenía. Tenían números, tenían coordinación, tenían un líder que podía planificar, y tenían una razón para luchar que iba más allá del hambre. Luchaban por su hogar, por su clan, por los que no podían defenderse solos. Las hembras del clan llegaron poco después. Habían estado observando desde la distancia. Cuando vieron que la batalla había terminado, descendieron para ayudar. Atendieron a los heridos. Lamieron sus heridas. Les trajeron hojas que sabían que tenían propiedades curativas. Los consolaron con suaves gruñidos y toques. Era el lado opuesto de la violencia. Era el cuidado, la compasión, la familia. Esa noche el clan durmió en los árboles cerca del estanque, montando guardia, asegurándose de que los otros 2 leones no regresaran. Bwenge no durmió. Se quedó despierto observando, escuchando, protegiendo. Cañana se sentó a su lado. No dijeron nada. No necesitaban hacerlo. Habían hecho lo imposible. Y ambos sabían que nada volvería a ser igual. La mañana siguiente amaneció tranquila sobre las colinas de Kibale. Los pájaros cantaban. El viento movía suavemente las hojas.
y en el estanque donde la noche anterior se había librado una batalla imposible, yacía el cuerpo de un león. Los aldeanos de Casiisi lo descubrieron al mediodía. Un grupo de hombres había salido a buscar leña cuando vieron a los buitres circulando. Se acercaron con cautela esperando encontrar un antílope muerto o quizás ganado perdido. Lo que encontraron los dejó sin palabras. El león estaba cubierto de heridas, marcas de mordidas en las orejas y el cuello, arañazos profundos en el lomo, golpes en la cabeza, pero no había marcas de garras de otro gran felino. No había señales de una pelea con otro león. Las heridas eran diferentes, más pequeñas, más numerosas, como si hubiera sido atacado por muchos animales pequeños al mismo tiempo. Los hombres se miraron entre sí confundidos. Uno de ellos, un anciano llamado Mugisha que había vivido en esa tierra durante 70 años, miró hacia las colinas, hacia los árboles donde vivía el clan Kiambura. Y entonces entendió. Mugisha había escuchado las historias. Historias que su abuelo le había contado cuando era niño. Historias de tiempos antiguos, cuando los espíritus del bosque protegían a las aldeas. Historias de criaturas que caminaban como hombres pero vivían en los árboles. Historias que siempre había pensado que eran solo leyendas. Pero ahora, mirando el león muerto y las marcas de batalla que cubrían su cuerpo, supo que las historias eran ciertas. Los chimpancés habían hecho esto. Los chimpancés habían cazado al león. Los chimpancés habían protegido la aldea. La noticia se extendió rápidamente. Primero por toda la aldea de Casiisi, luego a las aldeas vecinas, y finalmente llegó a los oídos de los guardabosques del Parque Nacional de Kibale. Al principio no lo creyeron. Era imposible. Los chimpancés no cazan leones. Pero cuando llegaron al lugar y vieron la evidencia, no pudieron negarlo. Llamaron a primatólogos de la Universidad de Makerere en Kampala. Llamaron a expertos en comportamiento animal. Y todos llegaron a la misma conclusión. Esto era algo nunca antes documentado en la historia de la ciencia. El Dr. James Okello, un primatólogo que había estudiado a los chimpancés de Kibale durante 20 años, examinó el cuerpo del león. Tomó fotografías, recolectó muestras, midió las heridas, analizó los patrones de ataque. Y cuando terminó, se sentó en una roca y simplemente miró hacia las colinas durante largo rato. Finalmente habló. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre los chimpancés. No solo sobre su capacidad física, sino sobre su capacidad de coordinación social. Atacaron en grupo, con estrategia, contra un depredador que debería haberlos matado a todos, y ganaron. Esto no es solo comportamiento animal. Esto es inteligencia colectiva, aplicada a la defensa territorial. Pero para los aldeanos de Casiisi, no era ciencia, era supervivencia, era protección, era la prueba de que no estaban solos. Esa noche la aldea celebró. Encendieron fogatas, cocinaron comida, cantaron canciones, y miraron hacia las colinas donde vivía el clan Kiambura. Algunos dejaron ofrendas al borde del bosque, plátanos, maíz, frutas. No sabían si los chimpancés las tomarían, pero era su forma de decir gracias. Su forma de reconocer que compartían la tierra con protectores. Wensh observaba desde las copas de los árboles. Veía las fogatas, escuchaba las canciones. Y aunque no entendía las palabras, entendía el significado. Los humanos estaban celebrando. Los humanos estaban agradecidos. Y eso confirmaba lo que su instinto le había dicho. Defender el territorio incluía defender a todos los que vivían en él. Miró a Cañana, que estaba sentada en una rama cercana atendiendo a uno de los heridos. Miró a Mukisa, que descansaba con el hombro vendado con hojas. Miró a los otros guerreros del clan. Habían pagado un precio. 4 heridos graves, varios con heridas menores, pero todos estaban vivos, y el territorio estaba seguro. Los días siguientes fueron de recuperación. Los chimpancés heridos sanaban lentamente bajo el cuidado de las hembras del clan. Las heridas se limpiaban con hojas medicinales. Se aplicaban pastas hechas de plantas masticadas. Era conocimiento transmitido de generación en generación.
conocimiento que ahora salvaba vidas. El joven con el hombro desgarrado era el que más preocupaba. La herida era profunda, pero era fuerte, y tenía al clan entero cuidándolo. Sobreviviría, y llevaría esa cicatriz como prueba de que había luchado junto a los guerreros más valientes del bosque. Los 2 leones que habían escapado no regresaron. Los guardabosques los rastrearon y descubrieron que habían huido hacia el este, de vuelta a las sabanas abiertas. Probablemente nunca volverían a acercarse al bosque. Habían aprendido que ese territorio estaba defendido, que había consecuencias por invadir. La aldea de Kasisi volvió a su rutina normal. Los niños jugaban cerca del río sin miedo. Las mujeres iban a buscar agua sin escolta. Los hombres trabajaban en los campos sin tener que vigilar constantemente las sombras. La paz había regresado, pero algo había cambiado en el clan Kiambura. Los jóvenes que habían observado la batalla desde la distancia ahora miraban a Bwenge, Kañana y Mukisa de manera diferente. Los veían no solo como líderes, sino como defensores, como guerreros, y querían aprender. Observaban cómo los adultos patrullaban el territorio, cómo identificaban amenazas, cómo se comunicaban durante situaciones de peligro. Estaban aprendiendo, no con entrenamiento formal, no con fabricación de armas, sino con observación, con imitación, con la transmisión natural de conocimiento que define a los primates sociales. Los primatólogos continuaron estudiando al clan Kiambura durante los meses siguientes. Instalaron cámaras en los árboles, observaron comportamientos, documentaron interacciones, y lo que descubrieron fue fascinante. El clan había desarrollado patrones de patrullaje más sofisticados. Grupos de machos adultos recorrían los límites del territorio regularmente. Marcaban árboles con su olor, gritaban advertencias. Establecían una presencia constante. Era defensa territorial intensificada. No era algo nuevo. Los chimpancés siempre habían defendido territorios, pero ahora lo hacían con una intensidad y coordinación que sugería que habían aprendido algo de su encuentro con los leones. El Dr. Okello publicó un artículo en la revista Nature titulado Comportamiento de defensa cooperativa contra depredadores Apex en chimpancés salvajes. El artículo causó sensación en la comunidad científica. Algunos lo celebraron como un avance revolucionario en la comprensión del comportamiento animal. Otros lo criticaron argumentando que era un caso aislado, que no se podía generalizar, que probablemente había factores únicos en ese clan específico. Pero nadie podía negar los hechos. Un grupo de chimpancés había matado a un león adulto, y lo había hecho con coordinación y estrategia. Pero Mugisha, el anciano de la aldea, tenía una perspectiva diferente. Cuando los periodistas vinieron a entrevistarlo, les dijo algo que ningún científico había considerado. Los chimpancés no aprendieron algo nuevo, solo recordaron algo antiguo. Hace miles de años, cuando nuestros ancestros vivían en estos bosques, compartíamos el territorio con ellos. Cazábamos juntos. Nos defendíamos juntos. Éramos parte del mismo mundo. Luego nosotros construimos aldeas, ellos se quedaron en los árboles. Pero el vínculo nunca se rompió completamente. Y ahora, cuando el peligro regresó, ese vínculo se reactivó. No es ciencia, es memoria. Es la tierra recordando cómo protegerse. 6 meses después del incidente con los leones, algo extraordinario sucedió. Una manada de hienas comenzó a acercarse a la aldea. Las hienas son carroñeras, pero también son cazadoras oportunistas. Y habían detectado el ganado de la aldea. Una noche intentaron entrar en los corrales, pero antes de que pudieran atacar fueron interceptadas por el clan Kiambura. Kañana había detectado a las hienas horas antes. Había alertado a Bwenge. Él había reunido a 15 machos adultos. Y cuando las hienas se acercaron, los chimpancés descendieron de los árboles. Gritaron, golpearon el suelo, mostraron sus dientes. Las hienas no esperaban resistencia. Cuando vieron a los chimpancés organizados y agresivos, huyeron inmediatamente y nunca regresaron. La aldea despertó a la mañana siguiente sin saber lo que había sucedido durante la noche. Pero Mugisha lo sabía. Había escuchado los gritos, había visto las sombras moviéndose en la oscuridad.
y cuando salió al amanecer, encontró huellas de hienas que terminaban abruptamente en el borde del bosque. Sonrió. Los guardianes habían cumplido su deber una vez más. La historia del clan Kiambura se convirtió en leyenda, no solo en Uganda, sino en todo el mundo. Documentales fueron filmados, artículos fueron escritos, turistas comenzaron a visitar la región esperando ver a los famosos chimpancés protectores. El gobierno de Uganda declaró el territorio del clan como zona protegida especial. Se prohibió la tala, se prohibió la caza. Se establecieron patrullas para asegurar que nadie molestara al clan. Y la aldea de Kasisi se convirtió en un símbolo de coexistencia. Un ejemplo de cómo humanos y animales podían vivir juntos, protegerse mutuamente, prosperar juntos. Pero para Bwenge, Kanyana y Mukisa, nada había cambiado realmente. Seguían siendo chimpancés, seguían cazando monos colobos, seguían recolectando frutas, seguían construyendo nidos en las copas de los árboles, seguían viviendo como sus ancestros habían vivido durante millones de años. La única diferencia era que ahora también eran guardianes, no porque hubieran decidido conscientemente proteger a los humanos, sino porque su instinto territorial incluía todo lo que vivía en su territorio. Y cuando ese territorio era amenazado, respondían, con fuerza, con coordinación, con la ferocidad que solo viene de defender el hogar. Años después, cuando Bwenge era viejo, y su pelaje había comenzado a encanecer, un joven macho del clan llamado Kato se convirtió en el nuevo líder. Kato había sido uno de los jóvenes que observó la batalla contra los leones. Había aprendido observando a Bwenge. Había visto cómo se movía, cómo pensaba, cómo protegía, y cuando llegó su momento de liderar, estaba listo. No porque hubiera sido entrenado formalmente, sino porque había observado, había imitado, había aprendido de la manera en que los primates han aprendido durante millones de años. Y la tradición continuaría. El conocimiento se transmitiría. Y el clan Kiambura seguiría siendo lo que siempre había sido. Parte del bosque, parte del territorio, y defensores de todo lo que vivía en él. Esta es la historia del gran clan de chimpancés que cazaron leones para proteger una aldea. Una historia que desafía lo que creíamos saber sobre los límites del comportamiento animal. Una historia que nos recuerda que la inteligencia, el coraje y la lealtad territorial no son exclusivos de los humanos. Una historia que nos muestra que cuando la naturaleza decide proteger, lo hace con una determinación que no necesita armas fabricadas. Solo necesita instinto, coordinación y la voluntad de defender lo que es suyo. El clan Kiambura sigue viviendo en las colinas sobre la aldea de Kasisi. Sigue vigilando, sigue protegiendo. Y cada noche cuando el sol se pone, los aldeanos miran hacia los árboles y saben que no están solos.